Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta preciosa mañana de 18 de abril de 2024, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Hebreos capítulo 12 y verso 25. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960: Mirad que no desecháis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Y qué tremenda palabra es esta, por lo que podemos entender. La escritura nos habla de tener mucho cuidado cuando Dios nos llame la atención. La palabra de Dios dice: mirad que no desechéis al que habla. Otra versión, si la mente no me engaña, por allá PDT, Palabra de Dios para Todos, dice: asegúrese de no rechazar a aquel que te amonesta. Pero en palabras más fáciles de entender, lo que quiere decir Hebreos capítulo 12 cuando inicia diciendo: mirad que no desechéis al que habla, es una invitación a tener cuidado cuando Dios nos llame la atención, que no lo rechacemos. ¿Sabes que el pueblo de Dios, los israelitas que en el pasado lo rechazaron, nos muestra la palabra de Dios que no escaparon del castigo? Y en aquella ocasión, cuando Dios les habló, la voz de Dios hizo temblar la tierra. Así que hoy hay una invitación en el Nuevo Testamento, exactamente aquí en el libro de Hebreos, donde nos dice que cuando Dios nos hable, tenemos que poner atención y no rechazar a Dios. Porque cuando Dios nos rechaza, cuando Dios nos llama la atención y nosotros rechazamos la atención que Dios nos hace desde el cielo, entonces, infortunadamente, no escaparemos del castigo. Y yo quiero que entendamos lo que dice la Escritura. Dice: porque si aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos si desecharemos al que amonesta desde el cielo. No vamos a escapar, dice la palabra. Por eso tenemos que entender muchas cosas. Y es que en contraste con el nuevo pacto y el antiguo pacto, el nuevo pacto en Cristo elimina la barrera de nuestro pecado, o mejor, la barrera que nuestro pecado ha creado, y nos permite acercarnos a Dios. Por supuesto, gracias a la obra de Cristo como nuestro mediador. Yo veo aquí que el escritor del libro de los Hebreos vuelve a hacer una advertencia similar a la que dio al principio de esta carta a los Hebreos. Y es que señala que Dios juzgó a aquellos que ignoraron sus advertencias, por lo que no se puede esperar, o mejor, porque se puede esperar mayores consecuencias para aquellos que ignoran el nuevo pacto. Y yo creo que entendamos que aquellos que desafían a Dios en el contexto de este nuevo pacto se exponen a consecuencias aún mayores que aquellos que no saben nada en absoluto. Y quiero que entendamos una cosa: nuestras elecciones tienen consecuencias. Permítame repetírselo en esta mañana: nuestras elecciones tienen consecuencias. Así que tenemos que tener cuidado, porque nosotros a veces despreciamos la voz de Dios. Y aquí en este texto de referencia, Hebreos 12:25, se habla precisamente de no rechazar al que habla. Y ya que el Señor Jesucristo es tan maravilloso y que sus palabras son consideradas muy importantes, tenemos que entender que tenemos que darle la importancia a Dios cuando habla y a través de todas las formas como Él habla. Porque lo que Dios habla para nosotros tiene mucho valor. Por eso debemos prestar atención a lo que Él nos habla. Porque todo lo que nosotros prestamos atención a lo que Él habla, todo lo que corregimos producto de lo que Él nos amoneste, nos llama la atención, escúchame bien, será de mucho provecho espiritual para usted y para mí. Por eso es importante que entendamos que si usted quiere
ver lo que sucedió a la gente que estaba bajo la ley, que fue terrible. Usted tiene que entender que ahora bajo la gracia, bajo el nuevo pacto, no podemos dejar de prestar atención a Dios. Porque el no prestar atención a Dios, el no prestar atención a esta advertencia contenida en la palabra de Dios o en cada una de las veces que Dios nos amonesta, nos llama la atención y nos exhorta, constituye un asunto muy serio. Y quiero que entendamos que la invitación de Dios hoy es que entendamos lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 7 y verso 17. Que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si Jesús, hablando él mismo, dice si yo hablo por mi propia cuenta. A veces creemos que se trata de un pastor que no me quiere, de un profeta que no está en lo correcto. Pero no se trata de lo que yo quiero, lo que yo digo, es Dios hablando en nuestras vidas. Solo que nuestra falta de triturar nuestra alma y de renunciar a nuestra propia voluntad para hacer la de Dios genera una barrera en la que no queremos escuchar a Dios. Y por eso Hebreos 12:25 nos advierte, mirad que no desechéis al que habla. Asegúrense de no menospreciar la voz de Dios. Y si usted y yo hacemos la voluntad de Dios, entonces descubriremos si es cierto o no lo que nos están hablando de parte de Dios. Pero si nosotros nos cerramos y nos negamos a hacer lo que Dios nos está hablando y a hacer la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a escapar de la consecuencia de lo que Dios nos está diciendo que no hagamos? Así que la invitación hoy es muy clara y muy precisa. Es el tiempo para poner atención a Dios, para tener cuidado cuando Dios nos llama la atención. No rechacemos la voz de Dios, sino por el contrario, rechacemos todo aquello que hasta hoy nos ha hecho mal y vayamos a escuchar la voz de Dios, a ponerla por obra, porque eso finalmente lo que nos garantiza es que estamos renunciando a nuestra propia voluntad. Estamos como hijos obedientes aceptando la amonestación de Dios para luego terminar entonces haciendo su voluntad y por tanto estar en línea con Dios. Pero si rechazamos la voz de Dios y desechamos al que habla, entonces terminamos haciendo nuestra voluntad y por ende tenemos que vivir las consecuencias de esa forma personal, humana y almática de vivir. Vamos, hoy es un día especial para que te levantes y dejes de oír tu voz y de argumentarte y de querer tener la razón. Hoy es un día para que nos levantemos, oigamos la voz de Dios de ahora en adelante y hagamos lo que Dios dice. De otra forma dicha, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Y de otra forma dicha, que tengamos la bendición de Dios, porque en lugar de desechar al que habla, oímos, obedecemos y terminamos entonces haciendo la voluntad del Padre. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús.